Buenos días, hoy hablaremos y contaremos una historia desconocida sobre la sombra de la biblioteca prohibida del mundo de Harry Potter. Empecemos. En el vasto mundo mágico de Harry Potter hay secretos que jamás fueron escritos en los libros, ni mostrados en las películas. Historias tan oscuras, tan peligrosas, que solo se susurran entre los muros más antiguos de Hogwarts, como si el castillo mismo tratara de guardarlas en silencio. Los profesores nunca las mencionan en clase, y los retratos de los fundadores prefieren callar antes que recordar lo que vieron. Son relatos escondidos entre sombras, misterios enterrados en piedra y polvo, historias que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la magia. ¿Sabías que existen rincones de Hogwarts donde ni siquiera Dumbledore solía caminar de noche? Pasillos olvidados, puertas selladas desde hace siglos, habitaciones donde el eco de voces antiguas todavía parece escucharse. Hoy te contaré una de esas historias prohibidas, una que solo algunos magos conocieron y que habla de un secreto oculto en lo más profundo de la biblioteca, donde los estantes guardan no solo conocimiento, sino también maldiciones y recuerdos que deberían permanecer enterrados. Un misterio que, si fuera real, podría reescribir la historia del mundo mágico para siempre. Cuenta la leyenda que mucho antes de que Harry Potter pusiera un pie en Hogwarts, cuando el castillo aún estaba lleno de secretos y pasadizos no descubiertos, existía un libro que no aparecía en ningún registro oficial de la biblioteca. No se trataba de un simple manual de hechizos. Era algo distinto, algo que incluso los profesores más sabios temían nombrar. Un grimorio, oscuro, pesado, encuadernado en lo que parecía ser piel, pero no humana. Quienes lo describieron aseguraban que al rozar su superficie se sentía frío como el hielo y que si lo sostenías demasiado tiempo podías escuchar un leve palpitar, como si aún estuviera vivo. En la portada no había título, solo un símbolo grabado profundamente en la piel, una serpiente retorcida con los ojos de un verde brillante que parecían seguirte a donde fueras. Ese libro fue llamado por los pocos que lo conocieron como el Lamento de Salazar. Se decía que había sido escrito por el mismísimo Salazar Slytherin, no como herencia para sus descendientes, sino como advertencia. Un compendio de hechizos tan oscuros, tan prohibidos, que ni siquiera él se atrevió a enseñarlos en vida. Entre sus páginas, según los rumores, se encontraban encantamientos imposibles. Hechizos capaces de arrancar recuerdos y encadenarlos en tinta, dejando a las víctimas vacías, sin identidad. Maldiciones que no destruían el cuerpo, sino la magia misma del mago, rompiendo la conexión con su varita hasta convertirlo en un ser común y vulnerable. Y el más terrible de todos, un ritual que permitía hablar con los muertos, pero no gratis. El precio era siempre un recuerdo amado, la risa de un ser querido, un primer beso, la última mirada de una madre. El libro no pedía sangre, pedía memoria, y una vez entregada jamás regresaba. Los estudiantes más ambiciosos siempre escuchaban rumores del libro. Algunos aseguraban que estaba enterrado bajo la biblioteca, detrás de estantes sellados con cadenas encantadas. Otros decían que aparecía solo, en la mesa de algún alumno que había pensado demasiado en el poder. Y aquí es donde comienza lo aterrador. Hubo quienes lo buscaron. Jóvenes valientes, arrogantes, con hambre de gloria. Unos jamás regresaron de los pasadizos donde lo buscaban. Se esfumaron como si el castillo los hubiera devorado. Otros regresaron, pero no eran los mismos. Volvían en silencio, con los ojos apagados, mirando fijamente al vacío como si escucharan voces que nadie más podía oír. Algunos hablaban dormidos en un idioma desconocido, un murmullo sibilante, como el siseo de serpientes. La profesora Dippet, años antes de que Dumbledore fuera director, reportó a 3 alumnos que se habían convertido en poco más que sombras de sí mismos. Uno de ellos, en medio de un examen, comenzó a llorar sin control, porque había olvidado por completo quién era su madre. El recuerdo simplemente había desaparecido. Pero los relatos no terminan ahí. Los retratos más antiguos, los que cuelgan en corredores olvidados, susurran entre ellos lo que han visto a lo largo de los siglos. Hablan de pasos arrastrados bajando hacia la biblioteca en noches sin luna, del crujido de un libro que se abre solo, de páginas que se mueven como si una mano invisible las buscara con desesperación. Y lo más perturbador, de una voz profunda, rasgada, que recita en un idioma tan antiguo que ni siquiera los fantasmas logran comprenderlo. Algunos dicen que todo es un mito, un cuento para asustar a los curiosos, pero el nombre de un joven estudiante aparece siempre en estas historias.
Un muchacho brillante, carismático, que pasaba más tiempo en la biblioteca que en su propia sala común. Tom Marvolo Riddle. Los rumores aseguran que él fue uno de los pocos que logró encontrar el grimorio, que lo abrió, lo estudió y aprendió secretos que nunca compartió con nadie, hechizos que lo convirtieron en lo que más tarde el mundo conocería como Lord Voldemort. Algunos creen que fue el libro quien le enseñó a dividir su alma, a manipular recuerdos y a jugar con la muerte. Otros piensan que fue el propio Riddle quien descifró los rituales que nadie más pudo entender. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. El lamento de Salazar jamás volvió a ser visto, al menos no por ojos humanos. Pero hay quienes dicen que no fue destruido, que simplemente espera, oculto entre estantes olvidados, aguardando a que un nuevo heredero de Slytherin lo reclame. Y si eso ocurriera, la oscuridad que conocimos con Voldemort podría ser apenas el comienzo. El paradero del lamento de Salazar sigue siendo un misterio. Algunos sostienen que fue destruido por Dumbledore en secreto, que lo selló con magia tan poderosa que ni el propio Voldemort pudo recuperarlo. Pero otros aseguran algo distinto. Dicen que Dumbledore nunca lo encontró realmente, que solo selló un estante vacío y que el libro sigue ahí, escondido entre las sombras de la biblioteca, esperando. Los más supersticiosos cuentan que si caminas por los pasillos de Hogwarts en una noche sin luna, cuando el viento sopla fuerte y las antorchas parecen apagarse, puedes escuchar un sonido leve, casi imperceptible, como el roce de páginas moviéndose solas. Y si decides seguir ese murmullo, el aire se volverá pesado. El silencio se hará insoportable y los ojos pintados en los retratos antiguos te mirarán con una inquietud extraña, como si quisieran advertirte, pero no pudieran hablar. Algunos alumnos, incluso en tiempos recientes, han jurado haber visto un resplandor verde entre los estantes, una luz que parpadea y desaparece en cuanto intentan acercarse. Nadie ha tenido el valor de seguirla hasta el final. ¿Y si no era solo un resplandor? ¿Y si era el propio libro llamando a quien fuera lo suficientemente ambicioso como para reclamarlo? Los rumores más oscuros sugieren que el grimorio no es un simple objeto, que no contiene magia, sino que es magia. Un fragmento de conciencia dejado por Salazar Slytherin, un eco vivo, un espíritu atrapado en pergamino. Un ser que no puede morir, que no quiere ser olvidado y que susurra su conocimiento al oído de aquellos que estén dispuestos a escuchar. ¿Fue Voldemort el único en oír esa voz? ¿O tal vez otros lo escuchan todavía? Estudiantes que pasan horas en la biblioteca sin saber que el roce del aire en su nuca no es corriente de viento, sino un susurro antiguo repitiendo su nombre. Lo cierto es que cada siglo alguien más desaparece entre los pasillos de Hogwarts. Los profesores lo llaman accidentes, despistes, travesuras de magos jóvenes. Pero los más viejos saben la verdad. El castillo guarda secretos que jamás deben ser despertados. Así que recuerda esto. Si alguna vez entras a la biblioteca en la noche y sientes que una sombra se mueve entre los estantes, si escuchas el crujir de un libro abriéndose lentamente detrás de ti, no te des la vuelta, porque puede que no veas un libro, sino unos ojos verdes brillando en la oscuridad, esperando que digas tu primera palabra, para sellar contigo un pacto del que nunca podrás escapar.